Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a El Sofá, el programa de la diversidad sexual y de género y la reivindicación de nuestros derechos. Esta noche estamos en la biblioteca Virgilio Barco, que hace parte de la red de bibliotecas Biblored, a la cual están muy cordialmente invitados para venir a disfrutar de todos los servicios que aquí se prestan. Esta noche estamos con una invitada muy especial que viene de muy lejos, la voy a presentar. En este especial internacional para presentar el país que es la India. Estamos con Gitanjali Misra, ella es cofundadora y directora ejecutiva del CREA, ya nos dirá qué es. Gita, buenas noches, bienvenida al Sofá. Gracias. Okay. Let's start then for the beginning. Empecemos por el principio. Usted viene de la India. ¿Por qué no nos cuenta cómo funciona el sistema político en ese país? ¿Cómo se hacen las leyes? How does laws are made in this country? Okay, so we obviously were colonized by the British for 100 years. Nosotros fuimos colonizados por los ingleses durante 100 años, así que muchos de los aspectos de nuestro sistema político están influenciados por la colonización. Tenemos un sistema parlamentario, una corte federal, tenemos una constitución, ramas ejecutiva y legislativa que son independientes la una de la otra. Las leyes y enmiendas a la Constitución son hechas por medio de un proceso que pasa por las Cortes. Tenemos tribunales de distrito. En las aldeas tenemos cortes gubernamentales locales llamadas panchayat. Y luego están los tribunales distritales, las altas cortes y luego la Corte Suprema. En el nivel estatal hay una alta corte y luego la Corte Suprema. At the state level, there's a high court and then the Supreme Court. Right. Okay, you said that you have this English influence. Bien, usted menciona que tienen influencias inglesas y esto también cuenta para el tema de la homofobia hacia los sectores LGBTI. ¿Esto es así? Situation of homophobia, which is inherited from this system, isn't it? Okay, the law on that governs kind of LGBT. La ley que aborda los derechos LGBTI, que es la ley 377, es definitivamente una ley colonial y existe en otros países colonizados del mundo. En Asia del Sur aún existe. En Pakistán, Bangladesh, Nepal, la ley como tal vino de los ingleses. Yeah, so the law itself came from the British. I think Usualmente es el mismo número. 377, 375, Malay. I mean, if you go around 377, 375. Si ves los otros países, el número varía un poco de un país a otro. Sería interesante averiguar por qué, pero no sé por qué. Creo que puedes decir que la homofobia solo vino de los ingleses. Creo que la idea de que algunas personas pueden tener formas aceptables de deseos sexuales ha existido en todas las sociedades, no solo para las personas LGBTI, sino para las mujeres y para las personas jóvenes, para todo el mundo. Okay, right. Why don't you tell us Cuéntenos cuál es la situación actual en términos de derechos para los sectores LGBTI en la India. Hay un movimiento LGBTI próspero, a pesar de la ley que existe, que criminaliza relaciones entre personas del mismo sexo, más conocida como la ley de sodomía. Hay muchas organizaciones en torno a los derechos LGBTI, pequeñas. Puede que no sean igual de grandes a las organizaciones de derechos humanos legales más conocidas, pero si vas a algunas ciudades y ves marchas del orgullo, puedes darte cuenta de que son muchas las organizaciones que están formando parte de esto. Es esperanzador que hay personas luchando por cambiar las percepciones que la sociedad tiene hacia las personas LGBTI, o ayudando a reformar las leyes, o ayudando a pelear contra acosos por parte de la policía hacia personas gays, o ayudando a las personas trans a encontrar una voz en el país. Finding a voice for trans people in the country, and these organizations are increasing.
Estas organizaciones están aumentando y eso es prometedor. En términos de legislación, creo que sabes que en julio de 2009 tuvimos uno de los mejores juicios en la Corte de Delhi que despenalizó la homosexualidad en India, derrumbando la Ley 377. Esto ocurre planteando que una relación consensuada entre adultos, sexual y privada, no fuese un crimen. La manera en la que el fallo ha sido leído ha sido hermosa porque dice que la moral constitucional prevalecerá sobre la moral pública. Si esta prevaleciera, muchas personas quedarían desprotegidas, porque lo que la sociedad en general piensa son ideas y principios mucho más subjetivos. Constitutional morality will prevail and not public morality. Because if public morality is to prevail, many people will be left out because what the public thinks is moral is a very subjective idea. Let's talk about this composition of Hablemos de las organizaciones sociales. ¿Quiénes son estas organizaciones? ¿Cuáles son los políticos que están luchando para hacer que los derechos sean cada vez más? The people who are fighting for making the rights advance. I don't think we have that many politicians who are fighting for LGBTI rights. I think the best the politicians can do at this stage. No creo que tengamos tantos políticos que estén luchando por los derechos LGBTI. Creo que lo mejor que los políticos pueden hacer a estas alturas es brindar apoyo de manera silenciosa porque ha sido criminalizado de nuevo en la Corte Suprema en el 2013. Así que es una ofensa criminal. Durante las elecciones, algunos partidos salieron a decir que no creían en que se criminalizara a las personas LGBTI, pero eso era también una manera de conseguir votos. Así que más o menos los políticos se quedan callados o te dirán a puerta cerrada que sí apoyan tu derecho a no ser acosado o discriminado, pero públicamente no contamos con ese apoyo de los políticos. Tampoco creo que las organizaciones y grupos LGBTI hayan adoptado como meta que los políticos demuestren su apoyo porque creen que se deben cambiar las maneras en las que las personas en India piensan sobre las personas LGBTI. No como extraterrestres de otras tierras, sino como personas que tienen otras percepciones sobre quienes les gustan o con quienes pasan más tiempo o con quien quieren tener sexo o hacia quienes sienten deseo. Así que creo que los grupos LGBTI han trabajado por tratar de cambiar actitudes. Do that kind of work, get some attitudinal change. So let's be clear. In this right moment, seamos bien claros, ser homosexual o digamos ejercer actividades homosexuales en India es un crimen. A crime in India. Well, it was a crime for even before. Only for 4 years it wasn't. Bueno, era un crimen incluso antes. Durante 4 años no fue un crimen. Creo que las personas LGBTI también han empezado a decir que siempre hemos vivido fuera de la ley. Era un crimen y siempre nos hemos organizado por fuera de la ley. Durante 4 años disfrutamos de la idea que podíamos ser ciudadanos plenos en India, así fueras una persona LGBTI. Vimos el aumento de violencia policíaca hacia las personas LGBTI, pero la ley ha estado allí y sigue allí. Creo que nadie tiene miedo a dar la pelea. Creo que ha aumentado la violencia y ha surgido un cambio en la estrategia para los grupos LGBTI. ¿Deberíamos enfocarnos en el progreso de las leyes o deberíamos seguir trabajando en cambiar las percepciones de las personas sobre hacer de esto un crimen? Should we focus on the law so much moving forward? Or should we keep doing the work on really getting the people to change their minds about making this a criminal offense? Bueno, los invito a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como El Sofá Capital. Vamos a un pequeño corte de comerciales y regresamos en unos momentos.
Let's go back to this moment where this law is, or this situation is decriminalized. You said, volvamos a este momento de la despenalización de la homosexualidad. Usted dijo fuera de cámaras que este momento fue muy importante porque muchos movimientos dejaron por un instante sus objetivos individuales y se unieron para trabajar por una meta en común, que era la de luchar contra la violencia, contra la ofensa hacia el género que está tan presente en la India. ¿Cómo fue ese momento? Offense, which is very, very present in India. How was this moment? If you look at what kinds of laws in other countries around issues of LGBTI or around sexual orientation or es que si usted mira los tipos de leyes en otros países alrededor de temas LGBTI o de orientación sexual, los activistas y las organizaciones han acudido a la Corte y han pedido la despenalización de las relaciones entre parejas del mismo sexo o identidades gays, usando las expresiones orientaciones sexuales, identidades de género. Por ejemplo, la Constitución de Sudáfrica. En India tomó mucho tiempo, pero allá pedimos a la Corte. Queremos que la ley 377 no criminalice a adultos que tienen sexo en privado. Así que el no nombrar ni LGBTI ni orientación sexual, sino hablando de sexo consensuado entre adultos en privado, lo que logró el movimiento fue conseguir que se unieran a la causa organizaciones como las que luchan por los derechos de la mujer, que venían luchando para que se criminalizara la violación marital, diciendo que es sexo no consensuado. También se unieron grupos que luchan por los derechos de los niños, que no tenían otra ley que pudiera usar cuando los chicos fueran abusados. Al poner la palabra adulto en la petición, todos ellos se unieron y creo que tener el apoyo de muchos movimientos ayudó a que este asunto tuviese una base mucho más sólida. Cuando vimos el fallo de la Alta Corte, muchos movimientos estuvieron felices y emocionados y nos apoyaron. Luego la despenalización llegó y esos mismos movimientos siguieron apoyándonos. Eso es único si usted mira casos en otros países del mundo que involucran leyes de orientación sexual y de identidad de género. Were happy and excited and became supporters, and when it was recriminalized, the same movements were also supportive. So that's quite unique. I think it's quite unique if you look at laws around sexual orientation, gender identity, LGBTI, more or less in the world. Yeah. I'm interested to know how does the net of this organization work. Me interesa saber cómo funciona el movimiento. ¿Fue ese momento, específicamente en 2009, una manera de hacer que varias fracciones trabajaran juntas? ¿Fue esto lo que los unió? ¿Hay acaso una nueva ola de movimientos para los derechos sexuales y reproductivos en India? Of movement for the sexual rights and reproductive rights? So I think it's a really good question, because when the case, it was filed many years ago. There was another group that had filed the first case, and that was thrown out because... Creo que es una pregunta muy buena porque hace muchos años hubo un grupo que presentó el caso, pero fue expulsado porque no habían suficientes afectados. Luego se volvió a presentar el caso por la Fundación NAS, popularmente conocida como la Petición NAS, que lo que defendía era que si queríamos combatir el VIH, debíamos combatir esta ley porque hay personas que están siendo lastimadas y acosadas, y el gobierno dijo que no había una víctima. Así que había una gran colisión de grupos que tenían que unirse para consolidar una estrategia y luchar a favor del caso. Así que hay una red de organizaciones que se llama Voces contra 377. Es una coalición no financiada que se convirtió en la vocera del caso y contribuyó con los testimonios de personas afectadas, lo cual tomó mucho tiempo y requirió de trabajo en equipo. Of actual harmed parties, and that took a long time to do, and that was the claim came through this working together. Creo que eso ha continuado después del juicio de la Corte Suprema. Todos los grupos han sido incentivados para trabajar juntos. Así que hay muchas más organizaciones que están trabajando de manera conjunta. Muchos grupos no han sido fundados formalmente con organizaciones donantes, sino que comparten recursos y realizan trabajos de prevención juntos. Organizations that are doing joint projects, co-funding. I mean, many of the groups are not funded by formally through
donor organizations, but are sharing resources and doing a lot of prevention work together. ¿De dónde surge el apoyo financiero? Everybody, for Voices Against 377, it was individual contributions. There was a special, basically as a network. Básicamente todos en Voces contra 377 decidimos que no conseguiríamos financiación de donantes. Incluso se pidió a los abogados que trabajaran pro bono. Recaudamos fondos, se envió un email diciendo, ¿podemos donar a algunos de nosotros? Entonces nosotros contribuíamos, pagamos y así fue como el caso entero se pagó. Ese es otro de los aspectos que hace de esto algo singular, que no fue un caso de que alguien financió porque sentimos que eso reduciría su credibilidad en la corte. Si había sido financiado por donantes externos, entonces sería archivado o habrían dicho, acá hay intereses particulares, mientras que en este caso era la comunidad la que estaba apoyando el caso. Or it could have been, oh, there's some vested interest of the people that are supporting it, whereas this was the community that was supporting fighting the case. That's why I'm asking that, because usually in these non-occidental Por eso lo pregunto, porque usualmente en países que no son occidentales, el argumento es que esto está financiado por Occidente, lo que equivale a que la homosexualidad es una idea de Occidente y lo que quieren es como colonizarnos. No creo que nuestro caso aplicara acá, porque obviamente el consejero legal opositor usó ese argumento que se trata de ideas occidentales que pretendían acabar con la cultura, con la familia tradicional en India. Pero creo que había conseguido suficiente evidencia en torno a historias de relaciones de parejas del mismo sexo. Ficción sobre historias de casos que habían existido antes, en tiempos ingleses. Poesía. Usamos mucha ficción para probar nuestro caso en la corte. Bueno, les reitero nuestra invitación para que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como El Sofá Capital. Repórtenos su sintonía. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Why don't we talk about Hijras? Hablemos de la historia de la comunidad Hijra, porque es una historia larga, porque ha sido criminalizada, luego despenalizada. So I don't think it's criminalized against this, under the same thing. No creo que haya sido criminalizada por lo mismo. Ahora tenemos un buen juicio trans en India. No sé toda la legislación, pero le ha dado más estatus a las personas no conformes con su género. Tenemos un juicio muy progresista. Yo no sabría hablar de toda la historia de la comunidad Hijra, pero son una comunidad muy propia de India. No sé si al hablar con ellos si me dirían que son trans, pero en los días antiguos eran la única comunidad que se vestía con la ropa del género contrario. Tal vez eran invitados a un evento religioso cuando un niño nacía, eran invitados a hacer algún tipo de performance, así que de alguna manera creo que no fueron tan estigmatizados. Pero creo que con el tiempo se han visto estigmatizados porque de alguna manera las personas que no actúan normativamente respecto al sexo y al género son más estigmatizadas, pero también con más reconocimiento. Seen, you know, all sexually non-conforming and gender non-conforming people have in a way got more stigmatized but also got more space.
Esto es interesante. De alguna manera podríamos decir que las lesbianas y los gays están haciendo que los transgeneristas sean más estigmatizados. No. I'm not saying that. So LG. No estoy diciendo eso. Lesbianas, gays y bisexuales se refieren a la persona con la que quieres estar, mientras que trans se refiere más a ti mismo. Esa es la diferencia fundamental. Así que no creo que una estigmatice a otra. Creo que con el tiempo crear categorías y situar distintas experiencias de una persona es lo que está creando cierta forma de estigmatización. Me gustaría que habláramos del sistema de castas. ¿Por qué no nos cuenta cómo funciona? ¿A qué partes de la población se aplica? Es para que podamos entender un poco más la India. So you can't talk about India without talking about caste, because it's so entrenched. It's like going to the US and not talking about race, or you can't do that. So caste really defines the social. It's a social. Uno no puede hablar de India sin hablar de castas porque las dos están muy relacionadas. Es como ir a Estados Unidos y no referirse a las razas. Eso no se puede hacer. Así que las castas son un sistema jerárquico de clases sociales que antiguamente estaba basado en las profesiones de cada persona. Así que las personas que estaban en el fondo del sistema eran quienes recogían las basuras y la clase sacerdotal estaba en la cúspide. En mi opinión, lo interesante del sistema de castas es que no aplica a todas las religiones en India. Es un sistema hinduista, pero como hay más hindúes en el país, siempre está presente. Pero no es algo basado en la raza, porque ahí sí se puede ver el color y la gente de color es de color. Tú sabes cómo combatirlo, sabes más o menos cómo intervenir en el sistema de razas o en el apartheid de Sudáfrica. En el sistema de castas es realmente difícil porque está basado en el apellido que tienes. Es realmente complicado entender quién pertenece a qué, a menos de que hayas trabajado mucho en esto. It's very difficult to also understand like who belongs to what unless you've really done a lot of work on that. I mean, the Dalit movement. El movimiento Dalit ha sido el más grande que ha tratado de derrumbar el sistema de castas. India es un lugar en el que las personas de castas bajas ocupan puestos políticos, pero la jerarquía sigue ahí. Las personas no se casan con personas de otras castas. Algunas veces ni comparten comida con personas de otras castas, ni visitan las casas de otros. Sometimes they will not share food. If you're from a different caste, people will not go to each other's houses. Hablemos de los medios de comunicación. ¿Han tenido una gran influencia en el cambio de las percepciones de las personas? I think the media has been really supportive in India around LGBTI issues, and especially after the High Court and the Supreme Court judgment. I think there was Creo que los medios nos han apoyado mucho en India respecto a temas LGBTI, especialmente después de los pronunciamientos de la Alta Corte y de la Corte Suprema. Creo que sorprendió que esto pasara. Si se hacían entrevistas como esta y salía algo anti-LGBTI, la entrevista se volvía muy fuerte. Así que los medios nos han apoyado tanto como ellos pueden. Creo que hemos sido bastante cuidadosos con los medios de comunicación porque también se pueden alimentar de una manera u otra. En Bollywood se han hecho muchas películas que hacen chistes al respecto, pero creo que incluso al hacer chistes se está poniendo el asunto en ojo del público. Así que creo que entre más representaciones haya, mucho mejor. Aunque también creo que sería mejor si se hicieran mejores representaciones. También hemos trabajado alrededor de esta situación con festivales de cine alrededor de derechos LGBTI y festivales públicos. Muchas personas asisten. And so we've also worked on those kind of issues. There are many film festivals around LGBTI rights and public festivals. A lot of people go to them. Yeah. Bueno, Gita, se nos ha acabado el tiempo. Me gustaría agradecerle por haber venido a Colombia. Espero que hayan aprendido un poquito de India y de nuestros derechos LGBTI. Absolutamente. ¿Le gustaría añadir algo más? No, I think I just want to say that I'm, obviously
No, creo que solo quiero decir que nadie trabaja en esto solo. Y creo que ha sido increíble trabajar con los activistas, los abogados, las personas que han estado trabajando en India. Así que si alguno de ellos viniera algún día, sería genial que pudieran aparecer en este programa. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en El Sofá de Canal Capital, el programa de la diversidad sexual y de género. Nos vemos dentro de 8 días con más temas de interés. Gracias, buenas noches.